Este jueves que estamos transitando, en esta mañana en la que nos estamos acompañando, no solamente de música, no solamente de buenas canciones, sino también de información. Y en este momento tenemos comunicación telefónica, tenemos en línea a Alejandro Giuffrida, rector de la Universidad Champagnat, periodista. Vamos a hablar un poco del federalismo interprovincial y del federalismo provincial también. Buenos días, Alejandro. Marcelo y Gustavo te saludan. Hola Marcelo, hola Gustavo, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo va? Alejandro. Bienvenido. Alejandro, bueno, la idea, no sé, primero preguntarte si mencioné bien tu apellido, Giuffrida. Está muy bien, sí, Bien, está muy bien. perfecto, Sí, sí, gracias. sí. No, por las dudas, viste, que a veces hay apellidos que uno no lo sabe pronunciar a veces. Este lleva doble S además, así que Ah, claro, hay que darle ese acento. Re claro, italiano, ¿no? totalmente italiano. Sí. Totalmente italiano. Alejandro, vos sos rector de la Universidad Champagnat a nivel Exacto, provincial. exacto, exacto. Vos sabés que te metiste en una pelea, pasa en realidad desde las redes sociales esta discusión que tuviste con el ex ministro Kirchner, que habla un poco de federalismo. Sí, sí, él planteaba cierto enojo con el reparto nacional de fondos coparticipables y nos parecía interesante señalarle que en realidad yo creo que no hay ninguna fuerza política que pueda arrogarse el derecho de indignarse con Claro. eso, porque todas cuando tienen oportunidad hacen un manejo muy discrecional de fondos. Entonces le citábamos un caso particular que es el de las obras que se ejecutaron total o parcialmente el año pasado y que San Rafael había salido bastante perjudicada. Ujú. Estos datos, como para hablar, o sea, justamente de que no es solamente algo que se está diciendo, sino que son datos que existen y que son relevables. ¿De dónde surgen los datos en donde ustedes también verifican que desde el gobierno provincial no se cumple con el federalismo provincial? Mira, la verdad que no es sencillo. A nivel nacional es mucho más fácil, entonces también es mucho más sencillo criticar o denunciar para las provincias respecto de nación. Al interior de las provincias siempre es mucho más oscuro la información, entonces hay que ir construyéndola sobre los ejecutados que va informando cada ministerio y sobre los presupuestos anuales que se presentan. A partir de eso, la universidad tiene una facultad que hace informes estadísticos mensualmente y se construye uno anual y sobre el trabajo del presupuesto se reconstruye ese dato que es cuántas obras se hicieron el año pasado en la provincia y cuántas para cada municipio. Y sobre eso se puede sacar cierta tasa para ver si hay mayor o menor beneficio para determinados municipios. En el caso de San Rafael, el año pasado, con ejecución, la mayoría de ellas parciales, ¿no? Pero no nos metamos en eso. El año pasado en San Rafael se hicieron solo 20 obras de la provincia, o la provincia Claro. participó en solo 20 obras. Y si tocas todo lo que sucedió en la provincia, hubo 278 obras. ¿Qué porcentaje te da eso? Bueno, 7%, 6 y pico, 6,9, 6,8. Ajá. ¿Cuál es el criterio? ¿Está bien, está mal? A priori yo te diría, llama la atención. San Rafael es realmente un departamento muy grande, es el tercer departamento en materia de población, tiene una superficie muy extensa, por donde lo mires, un 6% de las obras destinadas a San Rafael parece poco. Por lo tanto, ahí hay cierta discrecionalidad en el manejo de fondos que contrarresta lo que puede señalar Martín en cuanto a nación respecto de las provincias, ¿no? A veces hay cuestiones y hay cosas que uno como ciudadano se nos pasan por alto o confiamos por ahí en quienes a quienes elegimos en realidad para gobernar, en que puedan y que manejen ciertas cuestiones que sean claras. Por ley, ¿cuánto debería por ahí o cómo se mide lo que debe coparticipar, por ejemplo, la provincia con los municipios? Lo que pasa es que tenés ingresos de fondo muy distintos en Ajá. cuentas muy distintas. No es tan lineal como en Nación, en donde vos tenés una ley de coparticipación y son pocas las cosas que te quedan por fuera. Te doy un ejemplo. Vos tenés, por ejemplo, todos los fondos que se destinan a infraestructura de mantenimiento, obras de escuela, todo lo educativo, ¿no? Bueno, ahí no hay una reglamentación, no hay ninguna ley, hay un presupuesto de la DGE que dice tanta plata va para la infraestructura. Ujú. Si vos mirás los gastos que se hicieron, esta información es
realmente muy compleja de reconstruir, por lo tanto no tengo la certeza de que lo que estoy diciendo sea exactamente así, pero si vos mirás los gastos que se hicieron, la verdad es que hay muy poca inversión en materia de infraestructura edilicia en los municipios que no son más afines políticamente. Hay una ley como para contrarrestar esto y no hay un criterio establecido, votado por la legislatura, sino que es a criterio de cada gobierno y a discrecionalidad de cada gobierno. Claro, y a eso se suma, perdóname. ¿Sí? No, termina, disculpa. No, a eso se suma que también tenés, en el caso de educación, por ejemplo, tenés los fondos que se destinan a infraestructura, equipamiento, mantenimiento del presupuesto de la DGE, han ido cayendo mucho. Entonces hoy tenés sobre el presupuesto de la DGE tal vez es un 1%, un 0, algo. Claro. Antes era 5, 6, 7, 8. Hoy realmente es un número muy bajo. Entonces tenés pocas obras con un presupuesto muy bajo. Y bueno, tenés el combo de que estás por empezar las clases y tenés las escuelas en una situación realmente muy delicada, ¿no? Muy comprometida. Claro, Alejandro, sí, te escuchaba atentamente. No, quería consultarte por San Rafael con estos datos a los que se puede acceder. ¿En qué ranking quedaría entonces más o menos si lo comparamos con los distintos departamentos de la provincia? Mira, creo que estaba, si no me equivoco, 11 o 12. No, te lo puedo confirmar después si ustedes lo cuentan al aire, así te paso el dato del informe entero. Pero creo que está 11 o 12. Es muy importante. Bastante lejos de lo que puede ser distritos del área metropolitana, digamos. Claro. Encima, considerando lo que vos decías recién, San Rafael es, no sé, el tercero en población a nivel provincial también. O sea... Sí, tenés una posición o sea, por donde lo mires, San Rafael parecería ser que debería tener otro tipo de posición en el reparto de obra. En población podés tener, qué sé yo, La Cera seguramente, no tengo a ver, Guaymallén, La Cera. Godoy Cruz también. Godoy Cruz está ahí, creo que claro. en el último censo San Rafael está un poco por encima, así que te queda Guaymallén y Las Heras, digamos, por encima de población, si lo quisieras hacer el índice a partir del volumen de población. Claro. La superficie también. Así que ahí hay un punto interesante para charlar en materia legislativa de cómo crear criterios que tengan un poco más de objetividad al momento de repartir internamente el dinero. Bueno, ojalá también le pase a Kirchner en torno... A ver, Kirchner también es un reconocido, o sea, él cumplió labor legislativa en la provincia de Mendoza también, o sea, me parece que hay un laburo legislativo que no se está dando en torno a esto por conveniencias también, porque no es... uno no quiere meterse palos en la rueda a sí mismo a veces, parece ser. Sí. Está siempre la tentación política de decir, cuando a mí me toque, yo quiero también tener la posibilidad de manejarlo más arbitrariamente, me imagino. Claro, parece ser. La verdad que uno tendría que apuntar a que la política pueda crear criterios más objetivos en este tipo de cosas, incluso pisos básicos, ¿no? Esto que te decía, por ejemplo, de educación, que es un tema en donde yo me siento más confiado para conversar. En el presupuesto de educación tendría que tener pisos más sólidos de inversión, o sea, uno no tendría que estar todos los años peleando para ver si se pone un poco más en infraestructura. Bueno, por lo menos un 6-7% del presupuesto de la DGE indefectiblemente tiene que ir a infraestructura, no podemos dejar que se nos caigan las escuelas, que no tengan gas, que se rompan. Justamente ya que te metes en ese tema, se armó una discusión bastante importante también hace unos días, cuando desde el gobierno provincial o desde el gobierno de la educación, que es la Dirección General de Escuelas, salieron a decir que bueno, que iban a trasladar algunos costos de mantenimiento de los edificios escolares a los municipios, cuando ni siquiera envían la coparticipación que deberían enviar, o sea, es como irrisorio a veces. Sí, eso en realidad es más una pelea mediática, pero en los hechos no tiene efecto, porque los municipios realmente no tienen capacidad de hacerlo y además es obligación de las provincias. Sí tenés ahí, me parece que también hay un debate que se puede desdoblar. Una cosa que es el mantenimiento de las escuelas y otras son las escuelas nuevas. En escuelas nuevas, bueno, creo que el criterio sí puede ser un poco más arbitrario porque los crecimientos poblacionales te van marcando dónde tenés que ir haciendo más infraestructura. Si lo mirás así también parece que hay cierto sesgo político que habría que revisar. Por ejemplo, tenés municipios como el de Maipú, que creció muchísimo en población porque creció mucho también en barrios. Entonces se ha mudado mucha gente a Maipú y hace creo que 6 o 7 años que no se construye una escuela. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que tenés aulas con un montón de chicos adentro, que se transforma muy difícil pedagógicamente poder dar una buena clase, y además la sensación esta de que vas a la escuela pública y
no te sentís tan cuidado como en otros espacios. Claro. Entonces, bueno, ahí sí habría que pensar en poder hacer una planificación un poco más certera de qué escuelas tenemos que construir en los próximos 10 o 15 años. Claro, recordamos a la audiencia, estamos al aire con Alejandro Guifrida, rector de de la Universidad de Champagnat, en el marco de este intercambio que se dio vía Twitter con el ex ministro de Economía de la provincia, Kessner, que, bueno, justamente Kessner se quejaba de la coparticipación que se le daba hacia la provincia de Mendoza, comparándola con el conurbano bonaerense, con la ciudad de Buenos Aires. Y vos, Alejandro, saliste justamente a remarcarle la diferencia que también se hace desde la provincia de Mendoza, por ejemplo, con departamentos como suele ser San Rafael. ¿Quedó ahí en el intercambio? ¿Pasó algo más? No, quedó ahí en la conversación. Ujú. A mí me parece que es interesante que la política lo tome en algún momento, Claro. más allá de la universidad, que la universidad pueda aportar, o las universidades podemos aportar una mirada más técnica, pero estaría buenísimo que se tome como un debate parlamentario, ¿no? Pues es un tema interesante, que tal vez, vamos a decirlo más en criollo, no garpa para la política, no genera este debate mediático que uno puede decir sirve electoralmente, pero bueno, tampoco, no todo tiene que ser así, ¿no? Hay momentos donde hay que sentarse, estudiar los temas y legislar como corresponde. No, por supuesto, más vale. Ojalá que así sea. Lo importante es que sirva para que se trabaje como corresponde, eso es un poco. Totalmente. Muchísimas gracias, Alejandro, por el No, contacto. gracias a ustedes. Un gusto. Un Abrazo, gusto, saludos. igualmente. Pasó la información, pasó por el aire de